Hola, ¿cómo estás? Quiero en esta oportunidad contarte un poco de una experiencia personal que he estado viviendo desde hace mucho tiempo y que anhelo que te sirva para que puedas edificarte y podamos juntos seguir creciendo hacia la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. Y tiene que ver con que desde muy chico tuve la gracia de haber conocido y escuchado las enseñanzas bíblicas, porque desde que nací en un hogar cristiano. Papá y mamá eh, se convirtieron, al tiempo nazco yo y, y al tiempo ellos también tienen su llamado pastoral, en el cual pastorearon una congregación durante muchos años en Intendente Alvear, La Pampa, Argentina, una ciudad que está a 55 kilómetros de, de la ciudad donde siempre vivimos y donde está la iglesia madre y en la cual nos congregábamos. Y hoy ya papá no está, ha partido, pero sí tengo a mamá, y la mayor herencia que siempre dije que ellos me han dejado es poder haber conocido de Cristo desde muy chico. Y en ese contexto te imaginarás que como hijo pastor y habiendo nacido en un hogar cristiano, fui a la escuela bíblica, hice cursos, seminarios, reuniones de adolescentes, de jóvenes, congresos, obras de teatro, campamentos, células, seminarios, estudios. Estuve al frente de muchos grupos, predico, organizaba, muchísimas cosas más, cosas de las cuales agradezco a Dios, que me hicieron crecer, me hicieron madurar y de las cuales tengo recuerdos súper lindos y voy formando memorias en mi día a día con lo que voy viviendo. En medio de eso, varios años atrás, en varias oportunidades me empecé a hacer muchas preguntas sobre mi vida espiritual que estaba llevando, porque no siempre me di cuenta de que lo que aún muchas veces yo predicaba, o leía o escuchaba de otros, lo vivía en persona, ¿no? Yo mismo. Y todo eso, luego de varias preguntas, tuvo que ver y tiene que ver, entiendo, con que necesitaba conocer más del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aunque ya lo había recibido, porque entregué mi vida a Cristo desde muy chico y lo conocía, me di cuenta que necesitaba conocerlo más. Y de eso quiero hablarte hoy. Y en esa búsqueda, en ese conocerlo cada día más, Él comenzó a apasionarme. Empezó a producirse en mí algo nuevo, un nuevo tiempo, el cual ha ido en crecimiento hasta el día de hoy y anhelo que siga creciendo aún más. Y pasó Él a ser mi prioridad en conocerlo, aunque entiendo que siempre quise tenerlo y entiendo que lo tuve a Dios como en primer lugar. Poder conocer el Espíritu Santo empezó a ser en algún aspecto algo nuevo en mi vida, y algo nuevo, un velo se cayó y algo nuevo se empezó a producir. Me di cuenta que en algunas cosas no necesitaba más teoría, sino que eso que ya conocía, empezar a experimentarlo, y en muchas cosas que aún necesito adquirir como en conocimiento, poder llevarlo a la práctica y empezar a vivir o seguir viviendo lo que la Biblia dice, que creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y no decir como muchas veces escuché, y que en ese momento me pasaba, que yo, wow, si Jesús lo vivió, los discípulos lo vivieron, no sé, Moisés, Elías y otros, ¿por qué nosotros no? Y escuchar respuestas, no, porque Jesús era Jesús, no porque Moisés, bueno, fue Moisés, pero nosotros somos lo que somos. Y qué mayor ser que ser la imagen y semejanza de Cristo, como lo ha sido cada uno, ¿no? Y en esa búsqueda, más allá de esas respuestas que en algún momento me encontré y que gracias a Dios las deseché, pude empezar a mi propia búsqueda y leer versículos que ya había leído, pero que empezaron a tomar otro aspecto, como Lucas 4:1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto.
Entonces Saulo en Hechos 13:9 dice, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, hizo tal cosa. Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo tales otras cosas. Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y este fue uno de los versículos que me voló la cabeza. Y otro es Hechos 20:23, que dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y eso era algo que vivía Pablo y vivían los discípulos, esa experiencia, ese trato, esa charla con el Espíritu Santo que en mí empezó a producir, yo quiero eso. Y pude empezar a experimentar que es posible vivirlo. Y algo empezó a producirse en mi vida. Estos versículos comenzaron a hacer crecer el fuego del Espíritu en mí en una mayor medida. Y una frase empezó a grabarse en mi mente, en mi corazón. Y era una frase muy sencilla. Hay más y hay más. Y te digo que hay más. Que lo que estés viviendo ahora y que puede estar bueno, si te sumergís en el río de Dios, en el río del Espíritu, vas a poder experimentar muchísimas cosas más que vamos a ir hablando, y yo te contaré las mías y me gustaría que vos me cuentes las tuyas para poder edificarnos juntos. Y todas estas cosas hicieron que comenzara a tomar decisiones prácticas en mí, en mi matrimonio, en mi familia, en todo mi contexto, en el comercio, en la salud, en la educación, en todas las áreas de mi vida. Empecé a tomar decisiones por fe, y en otro momento hablaremos un poco más de la fe, pero creo que la vida en el Espíritu y la vida en fe van bien tomadas de la mano, ¿no? Y que en algún otro momento te iré contando. Esto me llevó a redescubrir también Mateo 6:6-7, que dice, y Jesús dijo, famoso versículo, pero cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no uses frases repetidas. Y este versículo empezó a apasionarme cada día más hasta el día de hoy, y creo que lo va a hacer siempre. ¿Por qué? Porque nos habla nuevamente de intimidad. Esa intimidad profunda de unirnos a lo máximo con Cristo, con el Espíritu. Él siempre tuvo la intención de intimar con nosotros a tal punto que un Dios que parecía lejano, un Dios que mandó a su Espíritu a ciertas personas en el Antiguo Testamento, mandó a su propio Hijo, lleno del Espíritu Santo, gestado desde el Espíritu, a vivir entre nosotros, ¿no? Dios encarnado. Fíjate qué amor de ese Dios que para muchos aún hoy parece lejano. Él cada día, a través de todos los tiempos, se fue acercando a nosotros y quiso acercarse, porque vio que nosotros nos alejábamos, ¿no? Y Él habitó entre nosotros, Dios en carne y hueso, ¿no? Luego, dejándonos el Espíritu Santo al partir Jesús, en cada uno de los que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. No en unos super ungidos, no en solo en pocas personas, sino en todos aquellos que hemos confesado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y eso está genial, eso es algo súper lindo que no siempre hemos sabido capitalizar en nuestras vidas y no hemos sabido profundizar muchas veces por el contexto en el que nos movemos, en el ambiente que nos movemos, que muchas veces nos condiciona. Y Jesús practicó esto mismo que Él hablaba, esto de la intimidad. Y lo podemos ver en muchísimos versículos, y los discípulos también. Hay patrones que se cumplen en los cuales podemos ver que cosas suceden, cosas maravillosas, cosas poderosas, y que vamos a ir descubriendo juntos, y que seguramente por ahí muchas las has descubierto vos, y otras iremos descubriendo más adelante. Lucas 5:16, por ejemplo, dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar.
Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6:12, antes de la elección de los 12 apóstoles, en aquellos días dice que Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y podríamos seguir diciendo muchísimos versículos que avalan esto y que vos y yo sabemos, porque lo hemos escuchado. Pero una de mis grandes preguntas también que me empecé a hacer y empecé a hacerle a otros es, ¿lo que decimos creer, lo vivimos? Y te la dejo a vos también. ¿Lo que decís creer, lo vivís? Y si no es así, creo que la teoría la tenemos muchas veces clara, pero no siempre lo vivimos porque posiblemente y seguramente implica morir y no siempre queremos pagar ese costo, ese precio. Podemos ver también que esto lo cumplían los discípulos en Hechos 1:14 y Hechos está colmado de estos versículos. Dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, María, la madre de Jesús y con los hermanos de él. Y así podemos seguir leyendo que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración en Hechos 2:42. Podés verlo en Hechos 4:23 al 31, en Hechos 12:12, en Hechos 20:36 y muchísimos más que podés buscar. Y todo esto principalmente un poco de mi experiencia pequeña, pero que algo produjo muy fuerte en mí y por lo menos en el contexto en el que nos vamos moviendo, es poder dejártelo y animarte a vivir de esta manera que, por lo menos en el entendimiento que hoy tenemos, queremos ser coherentes, quiero ser coherente y quiero transmitírtelo. Y que puedas examinarte en cómo estás viviendo, si estás viviendo un evangelio de teoría, de activismo, de costumbre, de tradiciones, porque siempre se hizo así, de cumplir expectativas de los hombres, donde el ministerio es lo que define tu identidad y no Cristo. Si estás viviendo ese evangelio y por ahí que te tire esta frase, te hacen pensar a buena hora, porque es bueno hacernos preguntas y pensar y dejarnos examinar, como decía David, examina, Señor, mi corazón, para ver si no hay caminos torcidos y de esa manera poder dejar que el Espíritu nos desnude y nos deje expuestos en nuestra intimidad, ¿no? Para que podamos cada día poder sacarnos la mugre que tenemos para ser revestidos de Cristo, con vestiduras nuevas. Y preguntarte si estás viviendo ese evangelio que te decía recién o un evangelio vivencial, de experiencias, palpable, con lo que la Biblia dice y que te llena por dentro y esa copa que llena, aún no solo se llena, sino que rebosa de agua, el agua del Espíritu y que salpica. Por ahí, hoy puede ser que vas salpicando y el día de mañana o hoy mismo puede ser que estés empapando a otros. Dios quiera que estés viviendo eso. Pero si no, que esa copa se vacíe de lo que no es Cristo, porque es necesario que nos vaciemos para ser llenos de ese agua, de ese vino nuevo que es Cristo. Esa unción nueva, ese aceite que es el Espíritu Santo. En este tiempo de aceite, este tiempo del Espíritu, este tiempo de pandemia, este tiempo de encerrarnos, este tiempo de intimidad, este tiempo de búsqueda que el Padre está anhelando que tengamos cada uno de nosotros. El Padre está desesperado por conocernos y nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos conectemos con Él, porque sabe el Espíritu cómo interceder, cómo decodificar todo lo que vivimos nosotros y queremos comunicarle al Padre. Así que la intención es animarte a vivir una vida más apasionada, una vida más de amor por Cristo, una vida más jugada, una vida de una fe más expuesta y que lo podamos caminar juntos y si en algún punto lo podemos hacer, ayudarte en libertad o lo vivas con otros hijos de Dios, que lo hagas, pero que te conectes con otros y juntos puedan transformar sus vidas para transformar sus familias, transformar sus barrios y transformar las ciudades. Así que intima con el Espíritu,
Toma decisiones para que solo puedas oír su voz y acallar todas las otras voces y vivir tu vida por solo lo que Él dice, para que esa vida pueda tener sea una vida llena de plenitud, de propósito y de pasión, para que puedas arder por dentro, vivir encendido y contagiar a otros. Dios te bendiga.